se encuentra en forma de sulfuro, probablemente la obtención del metal se lleve a cabo por etapas sucesivas. Y como ejemplo, pues está la obtención de cobre por pirometalurgia. Podemos decir que este es el cuerpo mineralógico a partir del cual se va a partir. Lo que inicialmente, si hablamos aquí que está como sulfuro, se va a hacer es una tostación. La tostación va a tener como objetivo transformar el sulfuro tal vez en un óxido, el cual se va a someter a reducción química. Posteriormente, si se quiere obtener el metal libre, se va a llevar a fusión. Fusión, ok. De la fusión podemos obtener el metal con un determinado grado de concentración, tal interés. En este caso estamos hablando del cobre. Podríamos decir inclusive un metal impuro. Se va a obtener también otra masa en estado líquido a la que se le llama escoria, en donde la mayor cantidad de las impurezas que lleva este cuerpo mineralógico van a separarse por diferencia de densidades. El metal es más denso que los compuestos que conforman esa masa líquida a la que se le llama escoria. En metalurgia se hace esa diferenciación por nombres: metal en estado líquido y escoria líquida. La escoria líquida contiene muchas de las impurezas que venían asociadas con el mineral. El metal que se obtiene en esta primera etapa de fusión puede estar algo impuro. Dependiendo de las aplicaciones que se le vayan a dar a ese metal, se puede pues ya transformar en algún utensilio para ofrecerlo en venta o para las aplicaciones que esté destinado. O si no fuera así, viene la otra parte: someter ese metal primario que está impuro a una primera etapa de refinación, la que se llama conversión. De aquí se puede obtener un metal de mejor concentración, específicamente hablando del metal de interés. También en estado líquido, también es por elevar la temperatura y obtener después, por refinación, un metal completamente puro, que nos llevaría a algo como esto. Así, de una manera muy sencilla, pues estamos viendo ahí un lingote o una barra de cobre puro, de cobre de alto grado de pureza, que después, por algún procedimiento de conformado, pues se puede estirar, se puede laminar, se puede golpear, martillar para darle forma y obtener una aplicación determinada. También de la refinación se va a generar escoria. Y entonces, en este esquema traté de representar que podemos seguir etapas sucesivas y dos caminos: la obtención de un metal no tan puro, no muy puro, y la obtención de un metal de alto grado de pureza. Y seguimos hablando aquí por vía de elevar la temperatura del horno, de la carga que se está procesando, del metal primario, hasta llegar a obtener el objetivo. Puede ser esto, puede ser este otro metal. Insisto, la diferencia entre los dos será el grado de pureza del metal de interés. Y en este caso se puso como ejemplo la obtención de cobre por pirometalurgia. Aquí está platicadito, ¿verdad? Es decir, pues está un esquema, tiene solamente el nombre de alguna de esas etapas sucesivas, como es tostación, reducción, fusión, conversión, refinación, para llegar a obtener el metal.
Si queremos ser un poquito más específicos, podríamos eso mismo llevarlo a otra diapositiva, a otro esquema, donde representemos esto. El compuesto principal, se dijo, está en forma de sulfuro. Lo que se tendría que hacer es una tostación, ya sea para obtener sulfatos o para obtener óxidos. En cualquiera de los dos casos se van a someter a reducción, ¿sí? Una reducción química. De ahí la siguiente operación será la de fusión. En esta fusión se puede obtener escoria y se va a obtener un metal de determinado grado de pureza que se va a someter a una refinación primaria. Se genera escoria también aquí. Y enseguida, en otro proceso o en otras condiciones de operación, se lleva a refinación, se obtiene cobre puro, cobre de alta pureza y escoria. Cuando hablo de impurezas, ese mineral que contiene cobre en forma de sulfuro, se fijan desde la propia fórmula química, contiene asociado fierro. Además de que hay otros compuestos, sílice, alúmina, óxido mangánico, pentóxido de fósforo, carbonato de calcio, Fe3O4 que se llama magnetita o óxido ferroso férrico, carbonato de magnesio y pudiera haber algunos otros más. El de interés es el que contiene cobre, pero bueno, está asociado químicamente con fierro. Es un disulfuro de cobre y fierro. Ese es sobre el que se va a trabajar, calentándolo y transformándolo químicamente para separar el cobre del fierro. Y las demás son impurezas. ¿Qué pasa con esos compuestos que se consideran impurezas? Pues miren, podría decirles, en esa primera etapa en la que dijimos, puede ser que se someta a tostación primero, pues esto se va a convertir, como se dijo, o en óxidos o en sulfatos. Pero dependiendo del rango de temperatura, algunos de estos otros compuestos, principalmente los carbonatos, pueden llegar a disociarse. Y la disociación de este carbonato o de cualquier otro va a consistir en generar un óxido del metal principal o del compuesto del elemento principal, que en este caso sería calcio, y en este otro magnesio. Se formaría óxido de calcio con desprendimiento de dióxido de carbono. De igual manera aquí se formaría un óxido de magnesio con desprendimiento también de dióxido de carbono. ¿Y qué pasó con los otros? Pues posiblemente este óxido, si hay condiciones reductoras o si no en la etapa de reducción, se va a convertir en un óxido más simple, más sencillo. De Fe3O4 puede pasar a FeO, es decir, un óxido ferroso. Este óxido de manganeso también puede descomponerse a otros tipos de óxidos. La sílice y la alúmina son más estables. Si no es el propósito de reducirlos, pues no se va a hacer la reducción. Se sigue calentando y es probable que al estar presentes formando parte del mismo mineral, baje la temperatura de fusión de todas estas impurezas y se vayan a lo que se llama escoria. Entonces, vean la respuesta a la pregunta, ¿qué pasa con los compuestos considerados impurezas? Pues ya lo comenté hace ratito, los carbonatos se descomponen a óxidos de calcio y de magnesio con desprendimiento de dióxido de carbono. Los óxidos de fierro y manganeso pueden reducirse a FeO y MnO
en función de la temperatura y en función de la concentración del agente reductor. La sílice puede reducirse en pequeñas cantidades a silicio elemental. También va a estar en función de la temperatura y del agente reductor. Cuando digo en función del agente reductor, pues me refiero a que lo que se utilice como agente reductor debe tener mayor afinidad química por el oxígeno que la que tiene el silicio, o la que tiene en este caso fierro y manganeso. Eso es el punto aquí. La temperatura debe ser alta para que el enlace químico entre oxígeno y manganeso se rompa, entre oxígeno y fierro se rompa y pueda combinarse el oxígeno con el compuesto o elemento reductor. Entonces ahí está la influencia de los dos factores, temperatura y concentración de reductor. La alúmina no se reduce. Hace ratito comentaba de la estabilidad de la alúmina. Es más estable que la sílice. Entonces, esta no llega a reducirse. Y bueno, ustedes ya estudiaron la obtención de aluminio. Se requieren grandes cantidades de energía para, por medio de electrólisis, lograr a desunir oxígeno y aluminio. Entonces, en estas condiciones pirometalúrgicas no se llega hasta ese valor de temperatura para llevar a cabo la reducción. ¿Sí? Para que no se me vayan a estar confundiendo con lo que recientemente estudiaron y me hicieron un ensayo sobre la obtención de aluminio. Recuerden que en los dos videos que se vieron, se hablaba de que las plantas de aluminio están cercanas a fuentes de generación de energía eléctrica en grandes cantidades, porque requieren grandes cantidades de energía eléctrica para llevar a cabo la obtención de aluminio. Por otra parte, si se llega a la temperatura de fusión, es decir, que si la temperatura sea lo suficientemente alta, todos los óxidos que están presentes van a pasar a formar parte de esa masa llamada escoria. Y si queremos definir la escoria, pues aquí tenemos una definición. Una masa en estado líquido formada principalmente de óxidos, algunos sulfuros o carburos, que puede tener su origen en las impurezas del mineral a partir del que se obtiene el metal de interés, o de los productos oxidados de la refinación, más algunos compuestos que se han agregado para conseguir el objetivo de fundir y refinar. Entonces, eso es lo que la escoria, por definición, la escoria está haciendo. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué es una escoria? Bueno, una escoria en estado líquido es una masa que contiene principalmente óxidos, algunos otros compuestos químicos como sulfuros o carburos, ¿sí? Y que tienen su origen en las impurezas del mineral a partir del cual se está obteniendo el metal de interés. Y si ese metal de interés se lleva a un grado de purificación muy alto, pues entonces, si la purificación se da por un método químico llamado oxidación, puede haber también ahí algunos compuestos o productos oxidados, más algunos otros más que se agreguen. Eso sería una escoria en estado líquido. Esa escoria, si no se le va a dar tratamiento en estado líquido inicialmente, pues se lleva a lugares destinados para que solidifique, se convierta en piedra, en roca, y posteriormente se le puede dar algún uso especial para industria de
la construcción o de ingeniería civil o algún aspecto así. Entonces, eso es la escoria. Si es que les comenté hace ratito, tengo una presentación algo cortita respecto a algunas de las operaciones. No quiere decir que hasta aquí llegue la metalurgia, la pirometalurgia. No, es a manera de introducción. Podemos ir estudiando paso por paso cada una de las operaciones que se involucran en la pirometalurgia. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? ¿Me preguntas, jóvenes? No, profe. Bien. Parece que no hay preguntas. Ok. Dejo de compartir esta presentación y me voy a compartir la otra. Aquí le estaba poniendo hace un ratito, nada más que ya no alcancé a agregarlo más. ¿Sí se ve la presentación? Secado de minerales. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Secado de minerales. Podemos definirla de una manera muy simple, muy sencilla, como aquella operación en la que se eliminan sustancias volátiles. Puede ser humedad, ya propiciada por el agua, o puede ser que contenga algunos aceites en su interior. Y el objetivo es obtener un producto sólido, seco. Es decir, pudiera pensarse, bueno, es obvio, si tienes mineral, está en estado sólido y nada más lo vas a secar, pues vas a obtener un producto sólido. Sí, es cierto. Es nada más para hacer notar que no se eleva la temperatura hasta llegar a fundir. Seguimos teniendo nuestro mineral en estado sólido, pero ya con un menor grado de humedad, ya sea por agua o por algún tipo de aceite. Esto puede llevarse a cabo en hornos verticales, en hornos rotatorios, si se considera que esa materia volátil, llámese agua, está no solamente en la superficie, sino que está de manera estructural formando parte de algún compuesto químico y que está hidratado, entonces la temperatura pudiera ser tan baja como apenas unos 105, 120 grados, como tan alta de llevarlos hasta, no sé, un rango mayor como de unos 200 o 300 grados. ¿Cuándo elegir eso? Es decir, ¿de qué va a depender que la temperatura sea más alta? Pues del conocimiento de que estructuralmente puede estar asociada o el agua o los aceites. Así es que para no tener que repetir mis operaciones, pues generalmente lo que se hace para el caso de los minerales, en hornos verticales o en hornos rotatorios, someter a un rango de temperatura que pueda andar entre 200 a 300 grados, tal vez un poco más, hasta unos 400, para propiciar la descomposición desde el interior, la descomposición y salida de esa humedad, de ese aceite, aparte de la parcial, la que está en la superficie. Entonces se habla de dos etapas. Aquí no estoy compartiendo más información más que mi voz, porque les digo está incompleta. Ahorita en la siguiente diapositiva voy a pasar a la otra operación que se llama calcinación.
Se habla de 2 etapas en el secado. La primera de las etapas es transferencia de calor del medio ambiente, de los alrededores a los que está expuesto el mineral, de una manera superficial hasta que se va calentando. Esa sería una parte. El agua que se encuentre sensible o que se aprecie fácilmente, pues por ese contacto con una alta temperatura va a secarse, se va a evaporar. Podríamos decir de una manera burda, llevar a nivel de laboratorio en una charolita perforada unas rocas de determinado tamaño sin llegar a pulverizarlas para evitar que se vuelen, y desde abajo o desde arriba con una secadora de pelo hacer que entre en contacto con aire caliente, y de esa manera logramos secar el mineral. Pero si está asociado químicamente con algún compuesto, con algún óxido, la humedad, entonces tendríamos que elevar la temperatura más allá. Ya no va a ser suficiente el calor que le proporcione el aire caliente de la secadora. Ya tendríamos que meterlo a una estufa y tal vez poner un rango de temperatura que esté trabajando entre 350 y 400 grados y dejar ahí algunas horas para propiciar que no solamente el agua superficial, sino aquella que está en el interior de la estructura del cuerpo mineralógico, se puede extraer. Y esa sería la operación de secado de minerales. ¿Qué sigue? Profe, Mándeme. disculpe, no me quedó claro, bueno, he entendido qué clase de aceites podría tener. ¿Qué clase de aceites? ¿Pudiera haber algún compuesto, algún compuesto químico de los hidrocarburos? Que pudiera estar algo asociado con algún hidrocarburo. Y entonces, de algo de tipo líquido. Con el calentamiento lo que va a suceder es el desprendimiento de materia volátil. ¿Qué es lo que hacemos con el carbón mineral? Someterlo a un rango de temperatura muy alto durante varias horas, y lo que se propicia es que se desprenda esa materia volátil. Cuando anoto algunos aceites, serían algunos aceites de origen mineral, algunos hidrocarburos que pudieran estar formando parte del cuerpo mineralógico. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Lo que sigue es calcinación, descomposición térmica. Podría pensarse, pues es lo mismo que se acaba de explicar. Parcialmente sí. ¿Cuál es la diferencia? El rango de temperatura. Un ejemplo muy socorrido para explicar la calcinación es ese mineral llamado piedra caliza. Como podemos leer, es una roca sedimentaria, y el compuesto principal de esa roca sedimentaria es carbonato de calcio. Se dice que la piedra caliza se puede formar por un proceso hídrico, es decir, si estamos hablando de rocas sedimentarias, es acumulación de sedimentos que pudieran ser arrastrados por corriente de agua y que vaya habiendo poco a poco disolución de carbonato de calcio, y que haya la posibilidad de que se tenga también la formación de algo de dióxido de carbono. El otro origen es
mediante un proceso biológico, acumulación de carbonato de calcio en los sedimentos fósiles. De hecho, en algunas regiones que en algún tiempo fueron playas o estuvieron debajo del mar, hay mucha formación de piedra caliza de origen biológico. ¿Sí? Muchos moluscos, muchas conchas tienen ese origen. ¿Y cómo ruce una roca sedimentaria que contiene piedra caliza? Pues así como lo podemos ver aquí. Todas estas líneas que pudieran parecer como si fueran capas sobrepuestas, ¿sí? Que de hecho pues sí lo son. El paso del tiempo geológico ha llevado a que los sedimentos se vayan acumulando uno sobre otro, se vayan secando, se vayan endureciendo y formar cuerpos rocosos un poquito más sólidos, como se puede ver aquí. En el momento en que se está extrayendo por esa acumulación de capas, a la que se llama estratificación, por esa estratificación, pues se puede fácilmente romper y separar. Entonces, más o menos así luce una roca sedimentaria caliza, que contiene principalmente piedra caliza. Y pues da origen a esto. Se extrae o se le arranca la corteza terrestre, se somete a trituración y más o menos tiene esta coloración. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero al ver la fotografía da la sensación de que está algo polvosa y de un polvo blanquizco que si tomamos una roca de esta naturaleza pudiera quedarse como una especie de talquito en nuestros dedos, en la mano, y se debe justamente al carbonato cálcico. La coloración va a depender del contenido de algunos otros componentes. Por ejemplo, hay unas que se ven muy blancas, quiere decir que predomina el carbonato de calcio. Algunas, como podemos apreciar aquí, déjenme poner el cursor de modo que no se me pierda. Como podemos ver aquí, hay algunas que se ven grisáceas, como con vetas blanquizcas. Bueno, en este caso, el color gris se debe al magnesio y puede tener carbonato de magnesio. Y en algunos otros casos en los que se ven medias cafés, manchadas de café, puede haber algún otro tipo de cuerpos mineralógicos, algunos óxidos de fierro, de manganeso. Puede haber sílice también, puede contener arcilla. Entonces, a eso se debe la diferencia en coloración. Y así como vemos, ¿sí? No hay una forma bien definida. Las rocas, las piedras, tienen una estructura amorfa. Significa que pues no se les ha dado suficiente tiempo para que haya un acomodo atómico y cristalice. De esa manera hablamos de rocas sedimentarias y se obtiene, por ejemplo, caliza, yo le puse aquí, para construcción. ¿Qué se obtiene con la calcinación de la piedra caliza? Pues si es carbonato de calcio, hace ratito comentaba que lo que se puede obtener es óxido de calcio. ¿Y cómo se lleva a cabo la obtención del óxido de calcio? Aquí hay un esquemita de un horno vertical, cilíndrico, que se va a cargar por la parte superior, la piedra caliza, y se carga piedras de cal.
El horno está recubierto en las paredes con material refractario para proteger la coraza metálica. Es una coraza metálica y en su interior tiene un recubrimiento de material que soporta altas temperaturas. Y desde ahorita comento, se considera al material refractario justamente como un material de características inorgánicas, es decir, compuestos inorgánicos, cuya función, cuya característica principal es, cambio la palabra función es otro boleto, cuya característica principal es la resistencia a las altas temperaturas. Pero decirlo de esa manera es muy relativo. Se debe de tener una referencia para que sea ese material inorgánico, un material cerámico, cae dentro del grupo de materiales cerámicos. Un material cerámico resistente a altas temperaturas se define como 1580 grados, alrededor de 1500 a 1580 grados, como la temperatura mínima a la que pueden soportar sin que se deforme. Entonces ya hay un valor de referencia, ¿sí? Por esa razón se utiliza para proteger las paredes metálicas de los hornos, que generalmente son de acero. El acero funde alrededor de 1500 grados. El fierro puro funde 1536. El acero es una aleación de fierro, carbono y algunas otras cantidades pequeñas de otros elementos químicos. Tiene una temperatura de fusión más baja, ya como acero, alrededor de 1500. Por esa razón, se protege con materiales refractarios que tienen la capacidad de soportar ese rango de temperatura sin llegar a deformarse, sin llegar a fundir, es más, sin llegar a ablandar siquiera, ¿sí? De 1500 para arriba. Y es lo que está aquí dibujadito como con color no tan rojo como el del cursor láser, pero café oscuro. Por un costado y en la parte inferior hay un quemador. ¿Qué sucede? Pues que aquí dice cuerpo exterior de hormigón, también va a depender mucho de eso, ¿sí? De que el horno sea completamente metálico o que pueda ser de hormigón, como dice, que es concreto y que internamente tenga material refractario para protegerlo de la alta temperatura. El quemador va a servir para quemar algún gas combustible, generalmente. Los humos calientes suben, entran en contacto con la carga se va a calentar, los humos siguen cediendo su calor y van a salir por este tubo al que le llaman chimenea, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la carga? Pues que se va a estar transformando y por la parte inferior se descarga después del tiempo de procesamiento. Si queremos ver un horno de este tipo, lo veríamos así. Este es un horno vertical que se utiliza para calcinación de piedra caliza, ¿sí? ¿Qué pasa con la carga durante el tiempo que está en calentamiento? Permanece estática, se carga por la parte superior, de abajo hacia arriba, se va a hacer pasar esa corriente de humos calientes. Los humos calientes van a propiciar la transformación de los carbonatos de la carga en óxidos, nada más por efecto térmico. También puede haber hornos cilíndricos rotatorios, como este, de baja capacidad, o como este de una capacidad todavía mayor, ¿sí?
En el caso del horno de baja capacidad, podemos notar que está montado en una plataforma de acero y no se alcanza a apreciar con la misma claridad, pero hay una ligera inclinación. Esta base de acero está ligeramente inclinada hacia donde tengo el cursor, es decir, es más alta la columna de soporte de este extremo que la del lado derecho. Y es por una razón muy sencilla. Conforme el horno está girando a una velocidad lenta, la carga que se hace por un extremo va moviéndose al interior y hacia adelante al extremo opuesto para descargar fácilmente después del tiempo de tratamiento o calentamiento. Aquí está al revés, la inclinación es de derecha a izquierda y así se colocan los hornos rotatorios con cierto grado de inclinación para facilitar la descarga por un extremo o de una manera lateral. Se puede estar llevando a cabo ese calentamiento gracias a la flama o a los humos calientes por quemar un combustible. Aquí hay un horno de mayor capacidad, de mayores dimensiones, también de tipo rotatorio. Esta es la tolva de alimentación, la tolva de almacenamiento de la carga. Por aquí se va a cargar por este extremo y va a ir moviéndose, deslizándose hacia el extremo opuesto. En este recorrido que hace el mineral dentro del horno, se está llevando a cabo la transformación. Hornos similares a este se utilizan también para el secado de los minerales. Y si ahorita algunos de ustedes están pensando, pues si la temperatura de calcinación es mayor que la de secado, pues aquí se aprovecha y se hacen las dos operaciones al mismo tiempo. Es cierto. Por eso a veces en algunos libros no se le da mucha importancia a la operación de secado. Porque si se va a propiciar una calcinación como la que voy a explicar o estoy explicando ahorita, y el rango de temperatura es más alto, pues primero se seca superficialmente, internamente, y después sucede la calcinación, es decir, la transformación del compuesto principal en otros. Vean, esto que está del lado izquierdo es una piedra caliza y la muestra es de rocas sedimentarias que están en la península de Yucatán. Se somete a calcinación y lo que se obtiene es esto, cal. Y aquí podemos apreciar que pues se ve mucho más blanca que la anterior, ya no se ven esas costras oscuras, no se ven esas manchas. Y otro aspecto importante, se ve con cierto grado de porosidad, ¿sí? La estructura no se ve tan cerrada o tan menos porosa que acá, ¿sí? Aquí hay algo de porosidad. ¿A qué se debe? A que por el tiempo de calentamiento el carbonato se convirtió en óxido con desprendimiento de dióxido de carbono. Tuvo que salir de cada una de las rocas, por eso se ve poroso. Estas son unas muestras de una práctica de calcinación que hicimos semestres atrás
en nuestro laboratorio. Me llevé los crisolitos a mi cubículo, ahí estuvieron, y después de una semana de que se obtuvo esa cal a nivel de laboratorio, ya había absorbido humedad. No lo comenté y me regreso a la fotografía anterior. La cal que se obtiene de la calcinación debe de almacenarse de una manera adecuada, porque es muy susceptible a que se humedezca. Puede absorber humedad del medio ambiente. Si absorbe humedad del medio ambiente, lo que va a suceder es que crece en volumen. Tal vez para la industria de la construcción no sea tan significativo que absorba humedad del medio ambiente, porque finalmente durante el uso que se le dé a la cal, pues va a llegar a humedecerse, se va a llegar a mojar. Pero para la metalurgia sí es muy importante. Si absorbe humedad y se utiliza húmeda, es una fuente que da origen a disolución de gases en metales líquidos. Yo le quise tomar estas fotografías para exhibirlas en algún momento que estuviéramos hablando de la calcinación, para hacer notar ese efecto de absorción de humedad de la cal, dejándola descubierta al medio ambiente. ¿Sí? Vean, empezaban a desbordarse. Todos los crisoles, con excepción de este, estaban al ras. Y pasó una semana y ya empezaban a desbordarse por el crecimiento de volumen al absorber humedad del medio ambiente. ¿Cómo hicimos la práctica del laboratorio? Pues pusimos 1 centímetro abajo del borde de cada crisol, dentro de una mufla a la que previamente se le había elevado la temperatura hasta 950 grados Celsius y se dejó aproximadamente 80 minutos dentro de la mufla a esa temperatura. Transcurridos los 80 minutos se apagó la mufla, se dejó enfriar los crisoles dentro de la mufla, como a las 3 horas se extrajeron de la mufla. Y a la semana, eso fue un viernes, para el siguiente viernes fue que tomé estas fotografías y ya estaban así, ya se había hidratado. Esa es una de las prácticas que pudiéramos hacer si tenemos la oportunidad en el laboratorio. ¿De qué partimos? Pues de una piedra caliza muy parecida a esta, un poquito más oscura. Y llegamos a obtener cal con este tipo de coloración. Claro, acá no está en ese tamaño de partícula, está más pequeña. ¿Sí? Vean, estos dos crisoles tienen partículas un poquito más grandes. Una parte por el hinchamiento que sufrieron al absorber humedad y por otra parte porque también estaban un poquito más grandes las partículas. No las clasificamos para ponerla en los crisoles con diferencia de tamaño, sino tal cual, nada más mezclado, le pusimos directamente los crisoles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, yo sí tengo una pregunta. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo que pasaba si se usaba en la pirometalurgia la cal húmeda? Que propiciaba algo de gases, pero no recuerdo bien. Origina que se disuelvan gases si tenemos un material húmedo y el momento en que se esté utilizando como escorificante ese material húmedo, puede la humedad que está en el interior de cada partícula de la cal
llegar a disociarse por la alta temperatura que se está trabajando en la pirometalurgia, se puede llegar a disociar. Al disociarse vamos a tener hidrógeno libre y oxígeno libre, formando parte o disueltos en el metal. El oxígeno puede llegar a oxidar algún elemento con el que se encuentre y salir en forma de óxidos, o irse a la escoria, o si se encuentra con carbono, formar monóxido de carbono y sale como gas. Pero el hidrógeno generalmente queda disuelto en forma gaseosa y genera defectos de solidificación llamados porosidades. Disuelve inclusive, ya una vez que está en forma gaseosa, se disocia y se disuelve en forma atómica y anda por ahí como un elemento libre, buceando en el solvente. Cuando solidifica el metal, si no se extrajo ese hidrógeno, va a ocasionar serios problemas. Entre otras cosas, porosidades. Pero además también es causa de fragilidad de los metales. Sí, profe, gracias. Bien. Hasta ahorita nada más ha sido platicadito, no incluí en la presentación reacciones porque están en este ejercicio. Vean, podemos leer, se tiene un mineral de piedra caliza de la siguiente composición química, entre paréntesis, porcentaje en peso. Carbonato de calcio 83, carbonato de magnesio 4.5, sílice 5%, alumina 2%, dióxido de manganeso 0.5 y humedad 5%. Y enseguida dice, el cual se someterá a calcinación para producir cal. Ok. Cal es un nombre genérico del material. Óxido de calcio es un compuesto químico que forma parte del producto llamado cal. Entonces vamos a calcular primero, a manera de ejercicio, el peso de cada compuesto del mineral tomando como base 1000 kilogramos. 2. La cantidad de óxidos de calcio y de magnesio producto de la calcinación. Nuevamente, hago notar, si queremos escribir por medio de una reacción química lo que está dicho como operación, la operación es calcinación, se va a elevar la temperatura de este mineral para propiciar que el carbonato de calcio se transforme en óxido de calcio con desprendimiento de dióxido de carbono. Que el carbonato de magnesio se transforme en óxido de magnesio con desprendimiento de dióxido de carbono. Esa sería la manera de expresar por medio de una reacción. Entonces se pide los productos principales, óxido de calcio y de magnesio. ¿Cuánto se desprende en la operación de calcinación de CO2? Y peso y composición química en porcentaje del producto, cal. Entonces aquí está una manera muy sencilla de hacer lo que se está pidiendo ahí. Piedra caliza es la materia prima, 1000 kilogramos. Los compuestos, lo que está en renglón mero arriba, aquí está en columna. Carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sílice, bla, 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 hasta llegar al agua. Y sus valores. Es muy sencillo para la primera pregunta, dice el peso de cada compuesto del mineral tomando como base 1000 kilogramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicarle cada porcentaje de cada compuesto a 1000 kilogramos y pues obtenemos esto.
830 kilogramos de carbonato de calcio, 45 kilogramos de carbonato de magnesio, 50 kilogramos de sílice, 20 kilogramos de alumina, 5 kilogramos de dióxido de manganeso y 50 kilogramos de humedad. Ok. Durante cierto tiempo se va a someter a esta transformación. Aquí ya está, no está la reacción, nada más estamos viendo que el carbonato de calcio se convierte en óxido de calcio, el carbonato de magnesio en óxido de magnesio, ¿sí? Y pues aquí están las cantidades. Primero, la cantidad de óxido de calcio, que es la primera, la segunda pregunta. La primera ya está aquí en forma de tabla en azul. La segunda pregunta sería 464.8 y 21.43 de los óxidos de calcio y de magnesio. Y de este lado, 186.03 metros cúbicos de CO2 de la primera transformación y 12.00 de la segunda. Y luego viene acá la cal. La última pregunta dice peso y composición química en porcentaje de la cal producida. Aquí está la cantidad de óxido de calcio, 464.8. La cantidad de óxido de magnesio, 21.43. ¿Qué pasa con la sílice? Nada. ¿Con la alúmina? Nada. Con el dióxido de manganeso, aquí estoy considerando que no pasa nada. Pudiera ser que ese dióxido de manganeso llegara en un momento dado a descomponerse en un óxido más simple, en un monóxido, pero lo quise dejar así. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es la obtención de óxido de calcio y de magnesio, la obtención de cal. No se está poniendo ningún reactivo en contacto con la cal, simplemente se está calentando, ¿sí? Y para asegurarnos que nada más suceda eso, a veces se trabaja con un calentamiento indirecto. ¿Cuál es el calentamiento indirecto? Pues cuando se hace pasar tal vez una corriente de humos no reactivos, que no tengan compuestos reactivos, pudiera ser el humo generado de la combustión completa de algún combustible que esté constituido principalmente por nitrógeno del aire que se utilizó para combustión y de dióxido de carbono, producto de la combustión. Eso podría ser. Están las cantidades de los dos productos principales y de los residuos. Estos se quedan formando parte de la cal. Se obtienen de 1000 kilogramos de piedra caliza, se obtienen 561.23 kilogramos de cal. Y la cal contiene, de acuerdo a las cantidades de cada uno de estos, contiene 82.8% de óxido de calcio, 3.82 de óxido de magnesio, 8.91 de sílice, 3.56 de aluminio y 0.89, es decir, menos del 1% en peso, de dióxido de manganeso. Es importante hacerles notar lo siguiente en los cálculos. Déjenme cambiar ese puntero porque ya me sacó de onda. ¿Dónde están opciones de puntero? Pluma. Lo voy a manejar con una plumita. Es importante hacer notar lo siguiente. Se pide composición química de la cal que se produce. Aquí está. Porque puede ser más significativo
para alguien que le diga, la cal que te estoy ofreciendo contiene 82.8% en peso de óxido de calcio y tiene 3.82% de óxido de magnesio. Son los principales compuestos de la cal. Si lo sumo, pues puedo ver que arriba del 85%, un poquito arriba, son los productos principales. El resto, un 15%, son impurezas. Si, como dije hace ratito, esta cal la necesito para algún propósito no metalúrgico, puede ser que me atraiga, que sea buena, pero para propósitos metalúrgicos a lo mejor ya no es buena. ¿Por qué? Porque se pide que el óxido de calcio sea al menos el 90%. Y si tiene óxido de magnesio, aceptable. Y el menor contenido de otro tipo de compuestos que pueden considerarse impurezas. Entonces, por eso es que se debe de dar la composición química en porcentaje en peso. ¿Sí? Es significativa la composición química. Y tan significativa que acuérdense que partimos de esto, de esta composición química de la piedra caliza, para llegar a esto, que es el producto. Este es el producto. Ya tenemos la otra clase. ¿Ya es hora? Ya me emocioné, no me habían dicho antes. Perdón, disculpen, adelante. Hoy sí me perdí. Disculpen. Sí, se emocionó, profe. Sí, la verdad es que sí. Una disculpa. Adelante, vayan a su otra clase. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Gracias por su atención. Hasta luego.